Bien, en el día de hoy, ¿verdad? Vamos a trabajar sobre el concepto de la adolescencia y el tema, ¿verdad? Es buscando la identidad y el proceso que vamos a llevar a cabo es cómo pasar de la adolescencia a la juventud con éxito. Vamos en primer lugar a tocar el punto de qué es la adolescencia. Algo que debemos reconocer es que Dios dice de nosotros que somos semilla de Dios plantada en la tierra. Y como semilla de Dios pertenecemos al grupo más importante, que es el de dar vida. Pero también debemos entender que el heredero, ¿verdad?, del rey, mientras es chico, en nada difiere del esclavo, porque todavía no tiene la formación para poder actuar de acuerdo al derecho adquirido de ser hijo del rey. Por lo tanto, vamos a trabajar esa parte en cómo pasar de la adolescencia a la juventud, pensando en cómo pasar de chico a ser heredero. La adolescencia es un puente que va desde una pregunta crítica: ¿quién soy y para dónde voy?, para luego hacer una transición hacia el futuro de lo que llamamos la vida útil. Lo que ustedes ven que dice Cobatate es el Colegio de Bachilleres de México, donde a todos los estudiantes que entran a la escuela ya superior tienen que pasar por esta misma serie de charlas que ustedes van a estar pasando. ¿Cómo salir triunfante de la adolescencia? La adolescencia es una etapa para aprender a manejar la tía. ¿Qué es la tía? La tristeza, la ira y la amargura, que constituyen la trilogía emocional que define toda transición. Para poder trabajar con esa parte, sabemos que el sabio escucha el consejo y lo sigue. El necio cree que sabe más que el que le aconseja y fracasa. Por lo tanto, quisiera también, al ir explorando estos conceptos, que partamos desde la actitud mental de escuchar el consejo. ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia es un estado emocional en el que no quiero sufrimiento y ando buscando alegría. Es el momento de buscar la alegría de la vida. Mis tres emociones básicas con las cuales tengo que enfrentarme en el diario vivir, como dije anteriormente, van a ser la tristeza, la ira y lo que llamamos frustración o aburrimiento. Le he preguntado a más de 10,000 adolescentes esta pregunta: ¿cómo se siente? Y todos me responden: aburrido. O sea que la palabra que es común denominador en todas las emociones de un adolescente se llama aburrimiento. ¿Cómo vencer esa parte para poder usar todo el potencial de mi vida? Porque si hay algo que hace la frustración y el aburrimiento, es que quita la voluntad de la acción y pasa de la acción productiva a lo que llamamos entretenimiento, que no es más que la búsqueda otra vez de la alegría en mi etapa de juventud. Si bien es común en la adolescencia el arrojo, el deseo de probarse, el querer sentirse bien, no es menos cierto que a veces los impulsos de violencia y de otros estados anímicos, como la tristeza, el rencor, son producto de las heridas emocionales que veremos más tarde que nosotros mismos nos infligimos. Algo bien interesante es que fuimos diseñados para ser personas con capacidad de tener ansiedad para poder hacer cosas, sin la cual es imposible que podamos ser productivos. Pero cómo manejarla va a ser el punto clave. En esa transición, ¿verdad?, que es algo así como un semáforo que se torna a veces rojo y me detengo, a veces amarillo para que tome cuidado y a veces ya verde para seguir. La adolescencia es la etapa en la cual estoy en la transición de: ya siento que mis padres no me comprenden, no me escuchan, no me dejan juntarme con quien quiero,
que no me dejan usar lo que quiero, reunirme y andar con quien quiero. Realmente estoy en un momento emocional en que a veces me siento vacío. Los puntos críticos de entender la adolescencia es que adolescencia en realidad significa adolecer. En mi etapa de adolescencia reconozco que adolezco de los 3 elementos importantes para confrontar la vida. Adolezco de experiencia. De la vida no sabe ni se estudia en universidades. La vida se estudia a través de las experiencias. Y esas experiencias van dando herramientas que por fin formarán el conocimiento. Por lo tanto, de la vida sabe quien ha vivido. Quizá tú vives tu propia vida, pero tus padres han visto tener éxito y fracasar a cientos de jóvenes. Por lo tanto, la experiencia y aún su propia práctica le ha dado el conocimiento para dar el consejo adecuado en el momento necesario. Siempre que tu padre o tu madre te corrija o alguna figura de autoridad con quien estés, piensa lo siguiente: no tomar tanto en cuenta la forma en que se me expresa lo que me dice, sino el amor que hay detrás de lo que se dice. Porque eso es lo que nos ayudará a ser una persona que podemos analizar el consejo. ¿Qué es la adolescencia? Es que llega un momento cuando yo no quiero seguir las normas o las reglas que se me imponen. Porque algo bien interesante de un adolescente es que si el adolescente solamente hace las reglas que se le impone, carece de capacidad de análisis para enfrentar la vida y no crea la fortaleza emocional para poder tomar decisiones. Por lo tanto, te voy a decir que no hay nada malo en que no quiera las normas. El asunto es si busca tu identidad para poder actuar desde lo que eres en apego a las normas que se te pueden exigir. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que nosotros debemos manejar nuestras emociones con 3 elementos claves. Honra a tu padre y tu madre, pero también dice obedece en el Señor. Eso quiere decir que también los padres tienen que tener la responsabilidad de si están actuando de acuerdo al Señor. Pero por sobre todas las cosas, ama el consejo porque de él mana la vida. En la adolescencia y cuando vamos a la escuela, nosotros aprendemos la parte cognitiva, la parte emocional que se forma con las reacciones de la vida diaria. Pero hay algo que nosotros no hemos aprendido todavía, es cuál es nuestra identidad. El ser humano tiene 3, lo que llamamos nosotros, 3 síntomas que definen sus emociones y si sabemos de ella, vamos a tomar un buen curso. Por ejemplo, vamos a suponer la fiebre. La fiebre, por mala que sea, es el síntoma de que hubo un agente externo que impactó nuestra parte biológica y produce una temperatura en nosotros. Vaya, tengo una enfermedad, me pica un mosquito o algo por el estilo. Ahora, si yo no tuviese la fiebre, moriría. Así que la fiebre, por mala que sea, es una señal de salud. La otra es el dolor. El dolor significa que hay algo dentro de mí que necesita sanarse. Si yo tengo una enfermedad, un tumor o algo, ¿verdad?, que no se manifiesta en inflamación y en dolor, yo puedo morir. Pero la verdad, que hay algo bien interesante. Las emociones son exactamente hechas para eso. Las emociones son estímulo que recibimos de lo exterior y no podemos procesar adecuadamente y se convierten en ira, y en la ira, ¿sabes qué? Nos sentimos bien calientes. Si usted se toca cuando tiene ira, está caliente. Los puertorriqueños tienen una expresión que dice: estoy enfogonado, tengo como un fogón por dentro. En el caso del dolor, el dolor es algo bien interesante. El dolor produce una inquietud terrible, un malestar, ¿verdad? Y así mismo son las emociones.
Cuando nosotros no hemos aprendido a manejar el estímulo exterior, entonces tenemos el problema que sentimos, ese dolor que llevamos por dentro. En síntesis, las emociones fueron hechas para aprender a cómo procesar estímulo externo. Y lo que sentimos o sentimientos son para ayudarnos a crecer. Y yo quisiera que tomara estas dos palabras, porque vamos a trabajar bastante sobre ellas. Emoción es una reacción normal ante un estímulo externo. Sentimiento es la elaboración que hacemos con ese estímulo para responder más tarde. Y ahí es donde debemos cuidar. La adolescencia es la etapa en la cual estoy en la transición de unas relaciones de dependencia emocional en el hogar a buscar otra forma de relaciones emocionales, no tan solo con mi familia, sino de otra persona que me provean el cariño, el afecto, más allá de los de mis padres. Y si por alguna razón no ha habido una relación bien fuerte, puede ser que a veces las amistades tomen el papel emocional de tus padres y tú seas guiado o condicionado por la reacción, las proposiciones y la conducta de ese compañero o esa compañera que tú acabas de utilizar como el sustituto emocional de tus padres. Las tareas críticas del adolescente para alcanzar el éxito de la vida son cómo alcanzar mi independencia emocional con responsabilidad sentimental. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy responsable de mis emociones, pero yo elaboro mis sentimientos para reaccionar correctamente a ellas. De no hacerlo, caigo en la trampa de lo que se llama rebeldía. Yo tengo que aprender de mis emociones. Y la mejor manera de aprender a las emociones es el manejo y no desplazamiento de la culpa de que mis emociones son causadas por otros. Yo sé que en este momento se te hace un poco difícil el poder comprender lo que estoy hablando, pero por lo menos quiero que te guarde estos dos últimos pensamientos. Yo soy responsable de aprender de mis emociones. Y aprender de mis emociones es cómo manejar efectivamente la culpa. Yo sé que en la adolescencia yo quiero tener independencia de criterio, pero aquí entra una palabra clave, con capacidad de negociar en las relaciones de autoridad y afecto. Cuando yo quiero ser independiente de criterio, sin la capacidad de poder negociar en las relaciones de autoridad y afecto, yo traslado entonces mi sentimiento a la culpa. Y la culpa entonces me pone en el conflicto con esas personas de autoridad y afecto, como lo son mis padres, mis maestros y otras personas allegadas. Por lo tanto, el objetivo que voy a colocar ahora, después de este razonamiento, es la comprensión de mi identidad, con el fin de procesar estímulos que condicionan mi vida para la tristeza, la ira y la amargura, y que facilitan en mí la depresión, la violencia, la adicción y también el fracaso escolar. Porque tenemos que estar bien seguros de comprender que los estados de ánimo intervienen en los procesos cognitivos del aprendizaje. Así que mientras mejor es mi estado de ánimo, mi mente está más clara para aprender, para procesar. Hay algo que yo le digo a los estudiantes muchas veces, y algunos de ustedes quizá también lo dicen, es que yo no puedo aprender porque ese maestro me cae mal. Mira, cada vez que yo lo veo, yo no quisiera entrar a este salón de clase. ¿Qué está diciendo? Que está culpando al maestro de tus reacciones emocionales que bloquean tu proceso cognitivo, que te impide tener la libertad de escuchar, de procesar indistintamente, como dice el maestro. Porque escucha la palabra que dice, a mí no me cae bien. Entonces el problema no es del maestro. El problema viene de cómo tú representas en tu mente
a ese maestro, a lo mejor se te parece a alguien que tú no quieres, a lo mejor se parece a tu padre con quien quizás puedas tener un conflicto. Y entonces llega a la escuela y ya está condicionado o condicionada. Si tú conoces tu identidad, no eres el gatito que ve un león. No, tú eres el león que está en el espejo. En otras palabras, hay algo de ti que debes saber. Fuiste creado para ser un triunfador. Debe entonces entender la dimensión de cuando la gente habla de identidad. Hay lo que se llama identidad biológica que define al ser humano y da identidad sexual, o sea, me define de la especie y me da la identidad de hombre o mujer. Hay dos impulsos naturales e instintivos que guían el funcionamiento de un organismo: existir y marcar el territorio o la parte íntima que permite funcionar con seguridad. Hay dos condiciones que guían el balance de las emociones para proveer estabilidad: evitar el dolor y buscar el placer. Si aprende a manejar esas dos, entonces hay un balance en tu vida emocional. Hay lo que se llama la identidad social. Esta está ligada a las relaciones afectivas y a tener aceptación o ser aceptado por los demás. Se inicia en la familia, en donde las relaciones forman o deforman las emociones. El otro tipo de identidad es la identidad cultural. En la primera está definiendo tu especie, tu sexo. En la segunda está definiendo tu apellido, tu familia. En esta tercera tú estás definiendo tu nacionalidad. Tiene que ver con la nacionalidad, el lugar donde se crece, la adaptación a los valores de la cultura donde se vive. Pero es necesario adaptarse sin destruir la identidad, ya que de otra manera se pasa a formar parte de la subcultura o contracultura que deterioran las reglas de convivencia. Algo que está pasando ahora mismo es la homologación cultural del adolescente. Usan la misma moda, la misma ropa, las mismas canciones, y a través de las redes están tomando los mismos valores transnacionales, alejados cada vez más de su propia cultura del hogar o la propia cultura de su nacionalidad. Como sé que va a tener oportunidad de leer esto, yo voy a tocar lo que es importante y después ustedes con calma, ¿verdad?, lo escuchan, leen las transparencias que les serán impresas. Pero hay una identidad que es la que yo me quiero concentrar. Es la identidad del ser. Es lo que realmente soy. Pues se reconoce la identidad espiritual que trasciende lo biológico, lo de relaciones y cultural, y es donde inicia el desarrollo interior que conduce a la imagen y semejanza de Dios. No se puede volver atrás. La única vía que se tiene es la que queda por vivir. Así que todo el que me está escuchando, usted acaba de nacer. Porque ahí es donde surge la necesidad de reconciliar o reconectar al hombre consigo mismo en la identidad perdida y los valores que la definen para eliminar la codependencia afectiva y normativa, para tener la capacidad de fijar el conocimiento interior. Déjame decirte qué quiero decir ahí. Cuando tú descubres tu identidad, tú comienzas a funcionar desde tu interior y las normas que se te exigen son armonizadas con lo que eres, por lo tanto no se te hacen un conflicto. Y es cómo trabajar esa identidad del ser, la parte para mí importante. Vamos a hablar un poco de la identidad, de dónde viene. Psiquiatra, psicólogo, educadores no pueden rehuir a este principio. El ser humano es producto de lo que piensa, de lo que siente y cómo actúa. ¿Sabía usted que esa teoría de conducta humana de lo que es el ser humano es precisamente lo que está en la Biblia? Que ninguna ciencia puede desmentir.
nosotros observamos el exterior y entonces los unimos todos para su análisis en lo que la ciencia le llama lóbulo prefrontal. Y lo organizamos en procesos de sentimiento en lo que la ciencia llama sistema límbico. Y nosotros entonces reaccionamos en lo que se llama la conexión, ¿verdad?, de esos dos elementos con nuestro sistema corporal, ¿verdad?, que va a hacer que funcione tanto nuestro sistema que le llamamos vegetativo como nuestro sistema que nosotros le llamamos sistema nervioso central para el movimiento. Pero no lo quiero complicar, lo que quiero es que usted esté bien consciente que la teoría de funcionamiento humano nace en cómo Dios diseña ese ser humano. Si nosotros vamos a la primera acción donde ese diseño sufre un impacto, Dios es íntegro, en Él no hay sombra de mudanza porque Dios es fiel. Y oigan bien, si usted busca en cualquier libro, usted va a encontrar que la integridad es la forma en cómo el ser humano evalúa en su pensamiento lo que nosotros llamamos conducta negativa o positiva. Luego la emoción es aquello que dispara todo nuestro sistema de sentimiento en cómo nosotros vamos más tarde a reaccionar. Y luego la conducta no es nada más que la orden que recibe de nuestro sistema neuroemocional para ejercer una conducta. Por lo tanto, cuando Dios trabaja el problema primero de identidad es con Satanás. Dijo él, yo soy Dios. Y él no era ¿qué? Dios. Pensó que mal. De acuerdo a lo que entendemos hoy en lo que se llama cerebro ejecutivo, hubo una disfunción neurocognitiva, pensó mal. Una vez que pensó mal, dice que vio que la imagen de él era más hermosa que Dios le había dado. En otras palabras, se llenó de orgullo. Vio su referencia personal más grande que aquel que se le había dado. Y una vez que el pensamiento está atacado y las emociones son impactadas, viene la conducta. Dice que se rebeló. Pero yo quisiera ir un poquito más adelante. A eso la palabra de Dios, a ese orgullo que quita la autoridad de Dios sobre nuestra manera de pensar, se le llama vanagloria. En los conceptos de motivación de Maslow se le llama realizarse. Y la realización en el ser humano de hoy es búsqueda de poder, fama y fortuna, indistintamente si viola los principios de Dios. El segundo punto de hoy, la soberbia, la Biblia le llama soberbia, Maslow le llama autoestima. Es interesante porque la palabra de Maslow, autoestima, que él estuvo trabajando con el grupo de nosotros, la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas en New York, el concepto de él es self-esteem y es la estima del yo. Y la Biblia nos manda a matar el yo. Por lo tanto, nosotros tenemos estima de Dios en nosotros que no es auto, sino es compartida. Porque yo no puedo decir que amo a Dios a quien no veo, si no amo a mi prójimo a que veo. Así que Dios está representado en el otro, en la imagen de Él. Y eso es lo que yo veo en el otro. Por lo tanto, yo no puedo tener una autoestima superior, ¿verdad?, a la estima de ¿quién? Del otro. Muchas veces la gente dice, me voy a comprar un traje para subirme la autoestima. Te vas a enmascarar. Si yo paré a varios niños en un centro comercial en México y andaban todos con una camiseta que tenía el mismo nombre, y yo les pregunto, óigame, ¿qué es lo que dice ahí? Me dijeron, no, usted no lo ve, aeropostal. Y yo le pregunto, ¿qué es aeropostal? No sabemos, pero es lo que se usa en este momento. En otra palabra, yo me subo mi estima comparada
con lo que el otro hace. Por eso a veces somos hijos de Dios, jovencitos, debemos utilizar lo mejor, ¿de acuerdo? Pero muchas veces sacrificamos nuestras emociones y a nuestros padres simple y llanamente porque yo quiero comprarme, le llamamos en Puerto Rico maones, le llaman en algunos sitios jeans, en otros sitios le llaman mezclilla, ¿verdad? Y queremos un pantalón de eso y cuesta quizá en americano $10. Aquí vamos a poner que cueste 100 pesos. Pero hay un letrerito que dice Docker, Levi, que cuesta 40 y pago 40 pesos, que serían 40 pesos de acá, ¿verdad? No más todavía, serían 400 pesos. Pago 100 por el pantalón y 400 por el letrero. Pero ahora el problema es que yo soy el que anuncia a Docker o al otro Levi que no me paga un centavo. Entonces yo lo que soy es una propaganda ambulante. O sea, he despersonalizado mi identidad en pro de ser aceptado. No, usted tiene estima de Dios en usted. Por lo tanto, la última parte es lo que la Biblia le llama concupiscencia o placer. Y es lo que Abraham Maslow le llama entonces, en ese caso, necesidades fisiológicas. Así que para su información, Abraham Maslow, el que lo citamos como el jefe grande de la motivación, no inventó nada. Eso está en las Escrituras. Pero no lo dicen, porque muchas veces nos dicen que es religioso. Yo no estoy hablando aquí de religión. Yo le estoy hablando a usted de lo que dice la ciencia, y en este caso lo que dice la psicología. Vamos al drama del ser humano. Y aquí usted va a seguir ahora conmigo una teoría de clasificación de la conducta. Pensamiento defectuoso trae emociones defectuosas y trae conductas ¿qué? Defectuosas. Cuando el enemigo va, y déjeme decirle cómo yo le enseño en el hospital psiquiátrico, en la Escuela de Alta Salud Mental de Tabasco, donde esto mismo se lo acabo de dar en el mes de noviembre de 1914 a todos los psiquiatras y psicólogos del gobierno de México que trabajan con adolescentes. Cuando el caballero negro, yo le llamo jóvenes, no le llamo Satanás, le llamo caballero negro de la motivación, él llega donde Adán, él no puede utilizar otra estrategia que la que va a usar contigo a través de toda la vida. Lo primero que le dijo a Adán, lo puso a ¿qué? Y a Eva a pensar. Le dijo, seréis como ¿qué? Como dioses. Violó la integridad. Y luego dice que ellos vieron que era agradable. Nació una emoción ¿qué? Estética. San Agustín decía que la belleza es lo que a simple vista agrada, ¿verdad? Y en la literatura se define la belleza como el resplandor de la forma sobre la parte proporcional de la materia que produce una emoción estética. Pues ahora ellos habían visto ese árbol cantidad de veces, ¿verdad? Pero ahora lo ven como ¿qué? Agradable, pensamiento distorsionado, emoción ¿qué? Distorsionado. Pero aparece la tercera palabra clave. ¿Cuál es? Codiciable. La codicia es la elaboración de un sentimiento después de una emoción para alcanzar el objeto que se desea. Así que la codicia es simplemente la antesala de la conducta basada en una emoción distorsionada, en un pensamiento que distorsionado. Jóvenes, si esto es cierto, lo que estoy hablando, debe manifestarse a través aún de la vida de Jesús, porque es el parámetro que nosotros tenemos para hacerlo. Pero déjenme primero establecer aquí un concepto. Nosotros somos mayordomo de la imagen de Dios en nosotros. Dios nos hizo digno de ser, nos dio el primer valor intrínseco, dignidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra ¿qué? Semejanza. Segundo, si nosotros éramos, debíamos hacer, y por eso Dios
nos dio la mayordomía, no solamente de su imagen en nosotros, sino de los recursos. Y señoré los peces de la mar, aves de los cielos, bestias en toda la tierra. O sea, fuimos ¿qué? Administradores. Y la administración tiene una sola palabra, fidelidad. Y la palabra fidelidad tiene un solo valor, ser íntegro. O sea, manifestar en lo que hacemos lo que decimos que somos. Y luego viene la palabra libre, que es obediencia. En otras palabras, en el huerto no había policía. No había autoridad. Porque la autoridad es intrínseca en el valor de la dignidad y en la práctica de la integridad. Entonces somos libres por lo que somos y somos reos de lo que hacemos. Somos libres por lo que somos y somos reos de lo que hacemos. Por lo tanto, el orden era, si quiere vivir, tiene toda el libre pensamiento basado en lo que eres y lo que haces. Ahí están lo que yo le llamo los tres valores intrínsecos en la naturaleza humana, porque el valor es ser, la norma es hacer. Y cuando yo hago sin ser, yo finjo lo que soy. Por lo tanto, a partir de ahí vamos a ver entonces a Jesús. El enemigo llega donde Jesús. Si tenemos esto como base fundamental del manejo de nuestra identidad, vamos a ver que el enemigo solamente puede trabajar contigo en los tres valores que conforman tu identidad. Integridad. Le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorare. Fue lo mismo que le dijo a ¿quién? Adán y Eva. Es lo mismo que él hizo cuando ¿qué? Usurpó. Fue una propuesta para violar el valor de la ¿qué? De la integridad. Y fíjense que le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces la respuesta de Jesús es un significado tremendo en el valor de la integridad. No se puede servir a dos señores. ¿Qué estaba diciendo? No tengo una mente ¿qué? Dividida. Yo soy uno con el Padre. La caída fue cuando la mente se dividió. Y de hecho, jovencitos, ¿saben qué es la locura? José Batista Napoleón Bonaparte está diciendo que es lo que no lo que no es. Por eso muchas veces actuamos más desde la locura de lo que somos. Ahora bien, no servirá a quién, a dos señores. Le quiso tocar ¿qué? El pensamiento. Y después, y le voy a decir ahora otra vez como yo lo enseño en el hospital psiquiátrico, le atacó el ego. Y Abraham Maslow le llama en esa parte estatus o pertenencia. Fíjense que le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿sí qué? Si pertenece. Y la palabra es si eres, ¿verdad? No si hace, si eres. Le tocó su valor de la dignidad de ser la imagen de ¿quién? De Dios. Y le hace la propuesta, lánzate de aquí, que si tienes el estatus, si pertenece, si eres, van a mandar unos ángeles para que tus pies tropiecen en piedra. Déjame decirle algo, compañeros psiquiatras y psicólogos que están aquí. Jesús fue llevado al desierto, fue dejado solo. El mejor ambiente para definir lo que es la depresión es ese. La depresión es como un desierto donde el ser humano no recibe de afuera ningún estímulo que lo acepte como un encanto. Todo lo ve negativo. Ve que nadie lo quiere, ve que nadie lo aprecia y por eso va viajando a la depresión. En segundo lugar, la depresión se caracteriza por un estado de soledad en el cual usted se siente totalmente solo como en un desierto.
En tercer lugar, la depresión es un estado de contraste emocional como un desierto. En el desierto por la noche hace un frío que entumece los huesos y luego al otro día hace un sol que te quema la piel. Y esa variable de estado emocional es exactamente lo que llamamos depresión. Y por último, la depresión va avanzando hacia un sentido de muerte, como en el desierto. Hay la serpiente, hay los alacranes. Tú no tienes dónde esconderte. Todo el que está en depresión piensa que se va a morir. Y termina en lo que es el suicidio. Cuando el enemigo mandó a Jesús a tirarse, lo mandó a suicidarse. Y Jesús estaba solo. Pero escuchen la respuesta interesante. No tentará al Señor tu Dios. En otra palabra, ¿por qué yo voy a probar el amor si yo soy el fruto del amor de Él? Y sabemos que la depresión, cuando no es por razones químico-biológicas, que también puede ser alterada por la falta de amor, la depresión se llega por la ausencia de amor en la vida. Por lo tanto, yo no estoy hablando de unos valores religiosos. Toda persona a quien ustedes dan un antidepresivo es porque ha habido una desestabilización en su sistema de serotonina, y después yo le voy a explicar, joven, lo que eso significa, pero es la sustancia que controla el estado anímico de alegría de usted, junto con otra. Por lo tanto, el amor sana, el amor cura, y eso fue lo que el Señor quiso decir. Luego viene una teoría, a ver, compañeros psiquiatras y psicólogos, ustedes utilizan mucho aquí lo que nosotros llamamos proceso cognitivo-conductual para la modificación de conducta, ¿verdad? Y se usa mucho la depresión. Pero vamos a ver lo que hizo el enemigo con eso. ¿Sabe que fue más avanzado? Porque ustedes usan los conceptos de Watson, de Palop, de estímulo, respuesta y pensamiento. Satanás fue más lejos, usó un concepto nuevo que ahora le llamamos Moreover, se llama, jóvenes, M-O-R-O-U-E-R, que es lo que está usando la radio, la televisión, que te dan estímulos sublimales, no condicionados para condicionarte. Por ejemplo, cuando yo era muchacho nos ponían a nosotros un caballero fumando un cigarro de Marlboro en un caballo grande, con un sombrero grande, con un gesto impetuoso, y como todos los jóvenes somos arriesgados, ese era un estímulo indirecto para llevarnos a fumar. Ahora bien, fíjense que Satanás no le dijo a Jesús, come pan. Era demasiado directo. Él utilizó lo que él era, otra vez, el valor de ser libre. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. ¿Y qué le dice? Él, haz que esa piedra se convierta en pan. Jesús tenía 40 días sin comer. De acuerdo al concepto de psicología conductista, lo más natural fuera que tuviera hambre. Pero escucha lo que dijo Jesús. No es que el pan es malo, no es que no se coma pan, pero es que no solo del pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí voy ahora. Todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, va a tener que trabajar con esos 3 valores y esas 3 propuestas motivacionales. Para decirte algo, vuelvo y te lo comparo con el modelo de Maslow a la izquierda. Realizarse es miedo a no ser alguien, y ya nosotros somos. Estatus, pertenencia, es miedo a no ser tomado en cuenta, y ya nosotros hemos sido aceptados en el amado, dice la palabra. Y disfrutar sin control es miedo a no existir. Queremos disfrutarlo todo sin importarnos no existir. Y es por eso que es más fácil, y yo oro a Dios por todos ustedes, de que en un fin de semana un anciano de 100 años viva y no un joven adolescente de 13 a 15 años en cualquier ciudad de Latinoamérica. Déjame volver a puntualizar. Tú tienes 3 valores
y todos los días el enemigo va a venir donde ti a ponerte, lograr algo fuera del valor de la integridad. Va a llegar a hacerte aceptar algo fuera del amor tuyo propio para hacerte una propuesta. Y viene también a ofertarte algo de satisfacción fuera de la libertad que tiene. Acuérdate, tu identidad es biológica, tu identidad es social, tu identidad es cultural, pero tu identidad es espiritual. La identidad tuya está constituida por 3 valores: dignidad, integridad y libertad. Y todos los días de tu vida, esos 3 valores van a ser probados a través de lo que logre, de lo que sienta y de lo que desee. Si conoce bien tus valores, estoy seguro que tendrá un parámetro de respuesta. Por lo tanto, esos valores también fueron en la cena. Cuando el discípulo traspasó el reino, todos buscaron quién era el mayor. Y Jesús le dijo: ustedes son siervos administradores, no los líderes de la gente. Y luego viene ese ego que se infla, ¿verdad? Cuando la gente no sigue. Y él dice: aquí no es el ego, aquí es humillarse. Y en tercer lugar viene ese deseo de control, de líder. Aquí no es control, aquí es repartirse y entregar el poder. Lo dejo ahí por ahora para que puedan sostener una conversación y la pueden sostener desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de la palabra, desde el punto de vista de lo psicológico, educativo y desde el punto de vista referencial de lo que está pasando en el entorno de ustedes. ¿Vaso de agua o algo? Un vasito.